Más en su programa Opinión Pública, y tal y como les adelantamos antes de irnos al cambio de comerciales, tenemos entrevistas programadas para esta mañana. Se encuentra en línea telefónica el licenciado Melitón Arrocha. Él es candidato presidencial independiente, pero además pendiente de las muchas situaciones que vive el país en este momento. Licenciado Arrocha, buenos días, bienvenido a Opinión Pública. Su lectura de la situación: ya son cerca de 25 días en el que el país ha estado sumido en esta situación de crisis sin que hasta el momento se haya dado una solución. Su lectura en cuanto a lo que ocurre, sobre todo cuando hoy jueves hay un llamado a paralización de 24 horas. Mil gracias por la oportunidad. Efectivamente, mi lectura es sencilla, ¿no? Hay tres componentes de esto. El primero es el gobierno que está jugando la política del avestruz, que es a meter la cabeza en la arena y fingir de que aquí no está pasando nada, no hay dirección, no hay liderazgo que nos plantee una hoja de ruta para salir de esta complicada situación de crisis. En segundo lugar, tenemos un grupo minúsculo, minoritario, bien organizado, que tiene completamente secuestrado a la mayoría de los panameños desde hace 25 días, cuya consigna no es ninguna otra que por tratar de curar una enfermedad van a matar al paciente. Aquí se han perdido cientos de miles de citas médicas de gente que tiene enfermedades terminales o crónicas que van a ser imposibles de reponer, que en algunas ocasiones le van a costar la vida a la gente. Yo fui al supermercado y vi 3 tomates perita en $5. Esta quincena estoy seguro que centenares de panameños recibieron una carta de despido producto de esta situación, que parece ser que lo que busca es generar anarquía para ver cómo arrodillan al gobierno y lo sientan en una mesa de negociación grupos que no tienen los votos para llegar al gobierno y desde ahí generar políticas públicas, y que nos quieren tener secuestrados a todos los panameños durante un periodo muy prolongado. Y por último, estamos la gran mayoría de los panameños, empresarios, trabajadores, gente de bien que está deseoso salir a trabajar y que simple y sencillamente no podemos, estamos secuestrados está el país. Así es como amanece hoy el país. Y esto no puede tener continuidad en el tiempo, porque como le digo, a propósito supuestamente de curar una enfermedad van a matar al paciente. La medicina es tan dura que nos va a matar a todos. A propósito de la enfermedad, el tema de la minería, su posición en torno a esta situación, porque obviamente se hicieron las cosas mal desde el momento en el que se aprobó un contrato que a todas luces, y según lo que han señalado los propios procuradores general y de la nación, hay inconstitucionalidad en el tema, aparte de todas las otras consecuencias y el temor que hemos visto en la mayoría de los ciudadanos, el tema ambiental hacia el futuro. ¿Aló? ¿Me escuchó? Sí, mire, a ver, yo fui, al igual que todos los panameños, testigos de decesos de panameños manifestándose en contrato minero. Y yo creo que en ese conjunto de miles de panameños habían, y esas manifestaciones pacíficas, y hay que resaltar la importancia que tiene eso en el devenir nacional, de que la gente salga, exprese su opinión pacíficamente y que el gobierno tome decisiones en función de eso. Habían 2 grupos de personas y yo no tengo la manera de cuantificar. Un grupo que estaban en desacuerdo con la forma en que el gobierno había manejado eso y tal vez incluso los términos y condiciones del contrato, pero que en el fondo consideran que ahí hay una riqueza que se tiene que explotar, y otro grupo que le estaba planteando al país como política pública de que no haya explotación minera, ¿no? Yo creo sobre este tema, uno, que ya se pasó una ley de moratoria minera, y déjenme comentar, mientras que yo tuve la oportunidad de servirle a mi país como ministro de Comercio e Industria, yo no firmé ninguna concesión de explotación de minería, ni metálica ni no metálica. Añado,
no solo no firme ninguna, sino que además terminamos con una concesión e iniciamos el proceso de terminación de otra concesión. Ese es, digamos, el récord que yo tengo con respecto a este tema, en donde se practicó una moratoria minera de facto, con lo cual estoy de acuerdo con la decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa de practicar una moratoria minera como política pública. Habiendo dicho eso, yo creo que la decisión se tomó sobre la base de la presión que se había impuesto en la calle y como posición del gobierno para tratar de mitigar o salir del problema. Pero yo creo que yendo hacia adelante, nosotros tenemos que permitir que ese debate se dé sobre herramientas fácticas. En otras palabras, tenemos que saber si hay más yacimientos y cuáles son esos, y qué tamaño de riqueza tiene el país, y sobre la base de hechos fomentar un debate entre la población en donde aquellos que quieren que haya explotación minera planteen sus argumentos, aquellos otros que quieren que no haya explotación minera como política pública planteen sus argumentos, y yo no descarto que sea por la vía de un referéndum que nosotros tomemos la determinación cuál va a ser la política en torno a la minería en Panamá. Bien, hablando de ese tema, muchos piensan que si se termina el tema de la minería, se perderían muchos empleos, muchas fuentes de recursos para otras empresas que suplen al tema de la minería y demás, aparte pues de los impuestos que deberían pagar una empresa como esta al país. Usted aspira a ser presidente de la República de manera independiente. De hacerse esta moratoria, de aplicarse o implementarse esta moratoria, muchos apuestan al turismo, otros apuestan a diversas actividades de las que Panamá ha estado viviendo permanentemente. ¿Qué se haría? ¿Qué otras alternativas tenemos como país para poder recuperar la economía y los empleos que se dicen se pueden perder producto de la terminación de una actividad minera? Bueno, déjeme plantear, aquellos que plantean esta posición, desde mi perspectiva, cometen un error, ¿no? O sea, que haya gente que decide arriesgar capital e invertir en temas, por ejemplo, como el turismo, sin que necesariamente hayan explotaciones mineras, por ejemplo. En otras partes, son mutuamente habiendo dicho lo anterior, evidentemente, si nosotros tomamos como país la decisión de que no haya explotación minera, pues efectivamente nadie puede negar que por el momento la empresa que está tiene una participación muy importante del producto interno. Yo lo han dicho especialistas en la materia, que por el momento tiene 7,000 empleados contratados, tiene indirectamente más de 40,000 familias que dependen, y que digamos en el corto lo único que se generará es una situación económica que se va a agravar porque no va a haber contribuciones en materia, se van a perder una cantidad muy significativa de empleados. Los expertos han anticipado que hay mucha posibilidad de que se pierda grado de inversión, y grado de inversión para aquellos que nos escuchan la materia no es otra cosa que la posibilidad de que las tasas de interés de su hipoteca, su tarjeta de crédito, pues más. Y bueno, digamos, de estrechez fiscal, va a tener que ver cómo enfrenta esa situación difícil. Déjeme anticiparle más. El cierre de 25 días ha tenido una merma muy significativa en el comercio, con lo cual uno tiene que anticipar que va a haber una caída de la recolección del gobierno del ITBMS. Ese 7% no va a estar ahí, y uno tan solo puede anticipar que en las declaraciones de renta el próximo año se va a recoger las pérdidas que se han venido recibiendo, con lo cual la declaración de renta
El próximo año el gobierno tampoco recogerá los impuestos que tenía presupuestados para hacer obra pública y pagar salarios y generar actividad económica desde el gobierno. Por eso decía, esto es una situación en donde la cura, curar al paciente, va a terminar matándolo. O sea, y tenemos que ser sensatos y digamos, esos grupos anárquicos que en estos momentos están en la calle y que le hacen un flaco favor a todo el mundo, hay que tratar de convencerlos de esa actitud que todos somos panameños y hacer un llamado a la unidad. Licenciado, estamos teniendo problemas con la comunicación, no le estamos copiando bien. Vamos a cerrarle la llamada y le vamos a llamar desde acá para ver si mejoramos la comunicación, ¿le parece? Perfecto. Ok. Vamos a retomar la llamada con el licenciado Melitón Arrocha y estábamos allí confrontando problemas con la comunicación y pues para que nos reiterara entonces ese punto de vista en torno a la recuperación de la economía, cómo hacer para que esto se pueda mejorar a partir de ahora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que esos grupos anárquicos que hoy están en la calle y nos tienen secuestrados a todos los panameños depongan su actitud de un llamado a la unidad y a la concordia nacional. Yo realmente no entiendo qué es lo que buscan estos grupos que están debidamente articulados y que tienen asediado por lo menos a todas las cabeceras de provincia. Hoy yo me encuentro en Panamá y le puedo decir que la actividad que se ve es precaria como mucho. ¿Esto qué significa? Esto significa que al haber menos actividad económica en los momentos más importantes del comercio, o sea, la cercanía a la Navidad, este es el momento en donde la mayoría de las empresas logran empezar a hacer sus ganancias. El gobierno nacional va a recoger menos en materia del 7% del ITBMS y el próximo año va a recoger menos impuestos sobre la renta porque hoy muchas empresas están operando a pérdida. Con lo cual, lo que le decía, en vez de que todos nos ayudemos a salir de esta precaria situación económica que ya venía, lo que estamos haciendo por vía de un grupo minúsculo es que estamos agravando la situación económica y tenemos que poner actitudes, entender que la Corte tiene esto en sus manos, que hay determinados términos que establece el Código Judicial que no se pueden saltar y hay que esperar a que se defina la situación en ese máximo órgano de administración de justicia. En una situación como esta, ¿qué hacer? Porque hemos visto que el gobierno está mudo, no dicen nada, no se sabe cuáles son las instrucciones por parte del Ministerio de Gobierno hacia la Policía Nacional. Hemos visto a la policía actuar en algunas ocasiones, en otras se habla de abuso de autoridad, de poder, del uso de sustancias químicas para el tema de dispersar las protestas, pero al final la comunidad sigue esperando una respuesta por parte del Estado. Mire, desafortunadamente lo que debería suceder es que tuviéramos un gobierno articulado que está en capacidad como gabinete de presentarle al presidente de la República desde cada cartera una ayuda a la salida y que en su conjunto le ofreciera una hoja de ruta al país. Eso no ha sucedido y yo me temo que no va a suceder. El gobierno está desarticulado, sin ningún liderazgo, y entonces pues en ese contexto pareciera ser que los demás organismos de la sociedad civil, el grupo de empresarios, los sindicatos no radicales, toda la gente de bien que se sobrepone sus intereses personales o gremiales a los intereses del país, que entendemos que no podemos seguir con la anarquía que impera en la República, no en una ciudad, en la República, pues tenemos que tratar nosotros de proponer soluciones. Por ejemplo, una de ellas es, aún con el caos que existe, hay que salir a trabajar, hay que seguir generando empleo, hay que seguir generando riqueza y no nos podemos rendir a que unos pocos nos vayan a secuestrar
y que no permitan que el país siga echando hacia adelante y que le ofrezca un futuro próspero a la mayoría de los panameños. Y bueno, por el otro lado, pues hay que intentar convencer por vía digamos, abrir unos espacios de diálogo, una mesa nacional que no esté secuestrada por los grupos de izquierda, que no tienen la capacidad de llegar al gobierno por vía de los votos, sino que intentan generar políticas públicas desde el caos, y lo vimos el año pasado en una mesa en donde se excluyó al resto de la sociedad para que el gobierno, junto con algunos sindicatos, nos dictaran al resto del país políticas públicas, ¿no? Hay que hacer un llamado al diálogo, al debate, al contraste de opiniones en donde esté representado todo el mundo. Empresarios, tiene que estar representada la iglesia, los sindicatos que quieran sumarse, la sociedad civil, los ambientalistas, en fin, en un lugar en donde evidentemente no encontraremos una opinión única, encontraremos divergencia de opiniones y contrastes que por rato serán altisonantes, pero lo más importante es que todos como panameños encontraremos en el diálogo, en la concertación, la unión nacional. Y eso es lo único que nos puede sacar de este caos. En el tema de lo que esperan en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se habla de inconstitucionalidad y se habla de una derogatoria, que es lo que están pidiendo los gremios que hoy se mantienen en las calles. ¿Qué considera usted en torno a estas dos alternativas? Bueno, voy a comenzar con la segunda, ¿no? La derogación. Fíjese, normalmente las leyes pueden ser derogadas, pero hay que tomar en consideración que es una ley muy especial. Este es un contrato ley. Y todos hemos suscrito contratos, con lo cual lo que voy a decir no le va a caer como sorpresa a nadie. Los contratos terminan de varias formas. La primera es porque ambas partes se ponen de acuerdo en terminar el contrato. Y la segunda, por el incumplimiento de alguna de las partes de su obligación contractual. Con lo cual, la derogatoria por parte del gobierno, desde mi perspectiva, sería una terminación unilateral del contrato sin causa, lo que sometería a la República de Panamá a una responsabilidad patrimonial con la cual van a cargar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo no estoy en el plan, por lo menos esa es mi posición, de cometer una irresponsabilidad de esa naturaleza. Con lo cual, yo creo que la hoja de ruta correcta es que la Corte examine el asunto, y sobre ese tema hay tres posibles soluciones. Que la Corte declare constitucional el evento, yo lo veo poco probable. La segunda, que la declare inconstitucional, o la tercera, que lo declare parcialmente inconstitucional. Lo cierto es que el Código Judicial establece unos términos mínimos que se tienen que cumplir dentro del proceso. Los procuradores, tanto el de la Administración como el de la Nación, fueron muy expeditos en emitir sus opiniones, que forma parte del procedimiento de inconstitucionalidad, la consulta alterna a estos dos procuradores, y posterior a eso, pues hay determinados términos que se tienen que cumplir, y la Corte ha dicho por vía del secretario general, y hay que recordar que los jueces hablan por sus fallos, y esto es una cosa de mi perspectiva inédita, que el secretario general de la Corte sabe al país que el Pleno de la Corte entiende la celeridad con la cual se tiene que abordar el tema y que están muy conscientes de eso, ¿no? Entonces, la Corte ha dado algunas luces de que va a estar atendiendo el tema a la mayor brevedad posible, sin incumplir los términos que jurídicamente establece el Código Judicial. Muy bien. ¿Parcial o total? Al final la mina está allí, va a seguir allí, hay que tomar decisiones a futuro igual. ¿Qué sería lo más recomendable? ¿Volver a sentarse con la mina o buscar en consenso, a través de un diálogo, las alternativas que se van a seguir en torno a
mientras se define el tema de si se hace un referéndum para definir si nuestro país será o no minero, si se cierran todas las concesiones, pero al final tenemos, como quien dice, la papa caliente allí, porque cómo cerrar una mina de manera ordenada y que al final los miedos ambientales que se tienen no terminen siendo peores que lo que actualmente tenemos. Bueno, usted le ha dado a la pregunta del $1.000.000, en donde hay muy pocas personas que tienen una respuesta clara sobre la hoja de ruta a seguir. No, yo he planteado que al menos yo no tengo claridad sobre cuál debe ser la política pública. Escucho a mucha gente que su deseo de política pública es que no haya mina. Escucho a otras personas, también de un grupo significativo, que dice la mina está ahí, hay una riqueza por explotar ahí y eso tiene que formar parte del patrimonio de la nación y tiene que ayudar a generar riqueza. Yo creo que ahí hay un debate, pero ese debate muy probablemente va a ayudar a zanjarlo la Corte Suprema de Justicia, con lo cual yo soy del criterio que hay que esperar a leer el pronunciamiento de la Corte, que le va a dar luces al Estado panameño, no al gobierno, al Estado panameño, de cuál es la hoja de ruta para atender este tema. Importante entonces los planteamientos que hemos conversado esta mañana con el licenciado Melitón Arrocha, candidato presidencial por la Libre y también ex ministro de Comercio del país. No sé, licenciado, si se le queda algo que agregar, con mucho gusto, adelante. No, yo creo que lo que me queda por agregar es un llamado a la calma. Los ánimos han estado exacerbados durante mucho tiempo, y yo creo que este es el momento de tomar decisiones frías, entender que el país está por delante y que ciertamente con posiciones anárquicas, altisonantes, por ratos groseras, que lo único que buscan es descalificarnos a todos. Y he visto un esfuerzo concertado ya no solo de descalificar a la clase política, descalificar a la clase empresarial, sino que más recientemente hemos estado viendo un esfuerzo sistemático de descalificar incluso a los periodistas, ¿no? Y yo creo que eso es una hoja de ruta bien trazada por intereses malévolos que intentan generar anarquía para ver que pescan en río revuelto. Y nosotros, los panameños de buena fe, los que aspiramos a seguir viviendo aquí, que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en nuestra tierra, nosotros tenemos que pronunciarnos alto y claro y de forma inequívoca para que esas personas que tienen esta agenda la depongan. Y entonces, bueno, aprovechar y agradecerle a usted la oportunidad que me ha dado de poder conversar y de plantear algunas de nuestras posiciones y quedar siempre atentos a cualquier posibilidad de contestar cualquier pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, es siempre bienvenido.